con el docente Guillermo Wilson y la profe Ana. Pues a la respuesta en el conversatorio, en lo poco que pudimos conversar, pudimos pues como atinarle, por decirlo así, o llegar al mismo punto de que darle respuesta a qué comprendíamos por interculturalidad. Entonces decíamos que son los encuentros o las conexiones que hay entre diferentes culturas en lo espiritual, en lo emocional y en lo corporal. Y que al mismo tiempo nos dábamos cuenta de que así como hay cosas positivas, también hay cosas negativas, como las desigualdades que existen y más que todo esto en zonas rurales, ¿no? Pero que es la riqueza que se encuentra en cada una de estas situaciones. Muy bien, José Román, muchas gracias a ti y a tu grupo. ¿Algún otro relator o relatora? Hola, sí, muy buenas tardes. Hola María, gracias, bienvenida. Cuéntanos, por favor. Bueno, nosotros estábamos en la sala 3 y hablando un poquito entre todos decíamos que la interculturalidad, pues en primera parte dice inter, que es la socialización entre todos, y culturalidad de cultura. Entonces hablábamos que interculturalidad se podría dar entre la interacción de las culturas. Así es, María. Muchas gracias. ¿Algún otro relator o relatora? Sí, buenas tardes. Alejandro, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Bienvenido. Aquí desde Pucallpa, Perú. Qué Bien. maravilla, bienvenido desde Pucallpa. En el grupo 3 hemos estado, la señorita que nos ha estado acompañando antes con su bonita experiencia, el señor Moisés y Alfredo y mi persona, y nosotros sobre esta idea de la interculturalidad decíamos que la interculturalidad tiene que ver con la interrelación que existe entre diversas culturas. Pero esta interrelación tiene que estar basada a partir de un diálogo sincero, respetuoso, en busca de una convivencia armoniosa, una convivencia pacífica. Entonces, nosotros en este grupo hemos coincidido, los 4 que hemos estado, que justamente la interculturalidad es eso, ¿no? Es la interrelación entre las culturas con respeto, buscando una convivencia armoniosa a partir de un diálogo sincero, en donde uno aprende el otro aprende el mío también. Entonces, eso entendemos en nuestro grupo como lo que es interculturalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, creo que ya estamos todos los grupos. Yo estoy en un grupo pequeñito también, chiquito. No sé si mi compañera del grupo estará por ahí, que nos cuente. Lilia, no sé si nos quisieras contar algo o prefieres que yo lo cuente. Bueno, mientras Lilia abre el micrófono. Fíjense que nos estamos poniendo de acuerdo en varias cosas. Efectivamente, esa palabra inter es clave, pero esta relación entre distintas culturas requiere unas condiciones. Ustedes han hablado muy acertadamente de algunas de esas condiciones. Hay una condición que tiene que ser la equidad, es decir, no hay una cultura superior a otra. Ese paradigma que viene heredado del modernismo, que viene heredado de la colonialidad, de que hay unas culturas superiores a otras, nos ha hecho mucho daño en América Latina. En nuestra América Latina, que somos mestizos, casi todos, y que quienes no son mestizos, pues son migrantes y pues bienvenida a toda la migración, pero han llegado a un continente mestizo. Entonces hay unas condiciones para que esas relaciones entre las distintas culturas se pueda dar de manera armónica. Yo voy a regresar a la presentación para que revisemos rápidamente, les propongo que leamos rápidamente 3 definiciones de interculturalidad. Yo no sé si esta presentación está corriendo. Sí, aquí está. ¿Qué nos dice la UNESCO? Nos dice que efectivamente es la interacción equitativa. Fíjense que aquí volvemos a hacer mención a la equidad de diversas culturas, pero no solo a la interacción, sino a la posibilidad de generar
expresiones culturales construidas colectivamente, que se comparten, y aquí Alejandro nos hablaba del diálogo y del respeto mutuo. Lilia nos hablaba en el grupo chiquito de la convivencia. José Román nos decía, sí, pero es que hay mucha desigualdad. Entonces, tiene que haber respeto, tiene que haber la posibilidad de que generemos algo en común. ¿Por qué? Porque estamos en nuestras aulas de clase, en nuestros espacios de aprendizaje, bien sean rurales o bien sean urbanos, estamos mezclados. Y esa mezcla es la que nos da la posibilidad de generar nuevas respuestas. Necesitamos transitar hacia una educación que, como nos compartía Karina en su magnífica presentación previa, que podamos comprender, que podamos analizar, pero que no solamente nos quedemos en el análisis, sino que sinteticemos, que hagamos síntesis. Ahí está la complejidad, y me voy adelantando un poco a lo que viene después, porque en esta riqueza intercultural que tenemos, de distintas razas, de distintos territorios, distintas aproximaciones religiosas, distintas actividades económicas, distintas relaciones con el territorio, que si el río, que la montaña, que si el mar, que si la selva, tenemos una riqueza maravillosa, y la pregunta aquí que les voy dejando, pregunta como apertura, es ¿cómo se vivencia esa interculturalidad en sus espacios de aprendizaje? ¿Cómo nos relacionamos con esos territorios? ¿Cómo ponemos a dialogar a los territorios? ¿Cómo podemos dialogar a nuestros ancestros? Porque cuando llegamos con todo de nuestros ancestros. Hay otra definición de Milka Castro de la Universidad de Chile, donde nos habla de paradigmas. Entonces, un paradigma que proponga cambios en la ética universal de las culturas. Pero como la alternativa crítica, fíjense que es muy importante esto, porque esto nos pone en una postura decolonial, nos pone en una postura de no tragar entero, sino de poder reconocer que eso que tradicionalmente se ha dado en gran parte de nuestros países latinoamericanos, de esa imposición de modelos pedagógicos, de esa imposición de lo urbano sobre lo rural, de esa imposición que no permite, sino que tengamos una educación con pocos recursos para personas con más pocos recursos. Todas esas imposiciones necesitamos transformarlas, por eso la crítica y por eso generar procesos de cambio a partir de la interacción donde las fronteras nos permitan interactuar, donde no sean barreras, sino nos permitan finalmente poder tener unas comprensiones mayores del mundo y de la vida. Nos metemos en el tema de la complejidad. Pero para poder comprender la complejidad necesitamos hacer un recorrido rapidísimo, porque aquí el tiempo se está pasando muy rápido, ya faltan 5 para las 6. Necesitamos reconocer cuál ha sido el pensamiento hegemónico. El pensamiento hegemónico que hemos tenido en nuestra educación en América Latina viene desde lo lineal. Lo lineal que tiene estas 4 características, ese pensamiento que se queda en el análisis, pero no llega a la síntesis. Hay disyunción, hay reducción, hay abstracción y hay causalidad. Entonces, la disyunción es que separamos los fenómenos, no tenemos una comprensión de la totalidad, no tenemos una comprensión de la interrelación, por eso hay culturas hegemónicas, por eso hay culturas que están encima de otras, porque por esta disyunción, por esa separación en que yo soy mestizo, tú eres negro, o yo soy indígena, o tú eres blanco, y no nos podemos juntar, porque estamos esencialmente divididos por una cultura hegemónica. La reducción tiene que ver con que creemos que los fenómenos están independientes de quien los observa. Desde la complejidad sabemos que cuando yo observo un fenómeno, que cuando yo observo una realidad, la estoy afectando. Se nutre la realidad con mi mirada. Imagínense lo que pasa en un espacio de aprendizaje donde tenemos distintas culturas, cómo se generan nuevos procesos pedagógicos, o cómo sería la idea de que se generaran nuevos procesos pedagógicos con esa riqueza cultural. La abstracción es pensar que si conozco la parte, conozco el todo. Y resulta que es que el todo es mucho más que la suma de las partes. La causalidad es ese principio cartesiano que teníamos desde hace 2 siglos, en la modernidad un poco más, de que si P entonces Q es el pensamiento lineal, que una causa solamente puede generar un efecto. Pasamos entonces a la magia de la vida. Porque es que el pensamiento complejo se basa en los siguientes principios que enumero aquí rápidamente. Dialógico, ya nos decían nuestros compañeros relatores que el diálogo es fundamental. Y en esto yo quiero retomar a Martin Buber,
que Buber es maravilloso cuando nos habla del diálogo, cómo generar una pedagogía del diálogo en nuestros espacios de aprendizaje rurales, semirurales o urbanos. El diálogo que comprende, que reconoce al otro, en el que yo puedo ver al otro como un interlocutor, en el que yo valido lo que el otro tiene que contarme y desde ahí construimos juntos. El segundo principio es el de recursividad. Los productos de una interacción van a incidir en nuevos productos. Esto es un ciclo permanente de recreación. Maturana y Varela nos hablaban de la autopoiesis. La autopoiesis como la capacidad que tenemos los seres humanos de recrearnos a nosotros mismos. Las culturas también tenemos la capacidad de recrearnos, de recrearse a sí mismas, y en los espacios de aprendizaje esto puede ser una riqueza muy importante. ¿Cómo identificamos procesos que sigan generando otros procesos, que los sigan nutriendo para que el conocimiento, para que los saberes construidos colectivamente entre todos los aprendientes puedan ser mucho más grandes? Y el tercer principio es el principio logramático. Ya les había mencionado, el todo es mucho más que la suma de las partes. Este principio logramático nos permite reconocernos como parte de un gran todo, nos permite reconocernos como todos, pero parte de otros todos. Cuando estamos en un espacio de aprendizaje, cada uno de los estudiantes o cada uno de los aprendientes, eso incluye a los mediadores pedagógicos, somos totalidades, que llegamos con una historia, que llegamos con un bagaje, que llegamos con una cosmovisión, que llegamos con un vínculo con la tierra, que llegamos con unas habilidades, con unos saberes, y esas totalidades que somos, construimos una totalidad mayor, que es ese espacio de aprendizaje. Desde esto que ha sido muy rápido, quiero que lo hablemos aquí en plenaria. ¿Cómo crees tú que puedes fomentar el diálogo de saberes en tus territorios? Voy a dejar de compartir y quiero que nos vayamos con esta pregunta a una plenaria general, a que quien quiera intervenir intervenga para poder reconocer cómo podremos fomentar ese diálogo de saberes en nuestro territorio desde la interculturalidad y desde la complejidad. Y quien quiera participar, adelante, abre su micrófono y levanta la mano y me imagino que Marlene Estela quería nos ayudar a darle la palabra. Desde esta pregunta que tiene que ver con cómo reflejamos esa interculturalidad y esa complejidad en nuestros espacios de aprendizaje en relación con los territorios. ¿Quién se quiere animar? La pregunta está en el chat. ¿Alguien que se anime? Que creo que si nos vamos a salas pequeñas vamos a perder más tiempo y todavía nos falta algo de actividad. Bueno, les doy pistas. Ya, vamos a trabajar. Alfredo, gracias. Sí. En principio está por reconocernos a nosotros mismos qué es lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cierto? Entonces, si tú tienes un sentimiento, un sentido de pertenencia, a dónde perteneces, a qué territorio, a qué cultura perteneces, es fundamental, pero también nos estás hablando de cómo se llama, fomentar el diálogo, es el hecho también de poder reconocer al otro, ¿no? A mi vecino, ¿no? Al que está al frente mío, poderlo reconocer en todas sus dimensiones, ¿no? Poderlo comprender ¿cómo se llama? En su cosmovisión, ¿verdad? En su manera de pensar, y también que eso mismo sea recíproco, que exista una reciprocidad en las partes, ¿no? Entonces, yo creo que, y también como siempre decimos, el grupo que estuvimos nosotros anteriormente es fomentando también ese respeto, ¿cómo se llama? Mutuo, ¿no? De abrazarnos bajo nuestras diferencias. ¿Sí? Bajo nuestras diferencias tenemos que abrazarnos, ¿no? Y dando los espacios que cada uno le corresponde, sin usurpar los espacios y tampoco
¿cómo se llama? Ningunearlos o disminuirlos, ¿no? Sino que cada uno que tenga su espacio. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. ¿Desde dónde te estás conectando? Estoy desde Piura, Perú. Desde Piura, muy bien. Muchas gracias. Está levantando Bueno, la mano Jairo Arango. Jairo, bienvenido. ¿Desde dónde te conectas? Colombia. Sobre esta pregunta que haces, ¿cómo fomentar los saberes? Pregunta que estoy tratando de resolver desde que empezó la pandemia. Y ha agudizado la situación económica. Yo vivo en el campo. Me he puesto a mirar qué está sucediendo con el poder adquisitivo de la gente. ¿Sí? Y veo una migración de las ciudades hacia el campo impresionante. Estoy viendo cómo suben los insumos para la producción de alimentos, suben los concentrados, sube la canasta familiar. Entonces, ¿cómo crear un diálogo? ¿Cómo fomentar el diálogo? ¿Cómo fomentar los saberes? Yo parto de algo que es muy mío, y es esa capacidad de estar permanentemente desarrollando proyectos. Entonces, en estos momentos, para fomentar saberes al campesino, a la gente sencilla, como es la preparación de el saber cómo producir y preparar los alimentos para sus animales, ¿ya? Son varios proyectos que confluyen en ese que es alimentar animales. Entonces estoy sembrando maíz, estoy sembrando yuca, estoy con mi hermano que ha sido gerente de una empresa de alimentos de animales. Entonces, y fomentar a través del diálogo con la gente, pero con prácticas reales, saberes para... Gracias. ¿Sí me escucharon? Sí, Jairo. Muchas gracias. Mientras algún otro participante se anima a compartir. Ah, aquí están Alejandro y Moisés, maravilloso. Bien. Adelante, Sí. Alejandro. Bueno, la pregunta dice, ¿cómo creo que podemos fomentar el diálogo de saberes en nuestros territorios? Como en todo diálogo, tiene que haber una forma de escucha atenta, respeto a la otra persona. Igual también, en este encuentro entre culturas, entre pueblos, también debe haber respeto por los conocimientos que se han generado en cada uno de los pueblos. Y de esa manera podemos complementarnos, aprendiendo de los demás y enriqueciendo nuestra sabiduría. Porque si un tipo de conocimiento se quiere sobreponer sobre el conocimiento, el saber de otro pueblo o cultura, ahí no se va a dar una buena interrelación, se va a dar una suerte de alienación, lo que hoy en día vemos en muchas de las universidades. Muchos de los conocimientos convencionales, científicos, tienen mayor arraigo, mayor espacio, mayor consideración en relación a los saberes que son provenientes de las culturas o de los pueblos indígenas o de otro tipo. Entonces, como que hay un trato desigual. Lo que podemos hacer como maestros es que el estudiante sepa analizar, sepa comprender un hecho de la vida real desde la sabiduría de su pueblo y que sepa interpretar para comprender la vida, la naturaleza, y de la manera como estamos hechos también. Pero al mismo tiempo también aprovechar de los otros saberes provenientes de otros pueblos
que nos pueden ayudar a enriquecer nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, a ampliar nuestros horizontes, sin desmedro del otro conocimiento o sabiduría proveniente de otro pueblo. Yo creo que de esa manera, siendo respetuosos, podemos generar un ambiente donde haya este diálogo de saberes, en donde nadie esté en competencia, nadie se sobrepone sobre el otro, sino es que cada uno de estos tiene su propio espacio y su manera de entenderlo. No lo digo así porque en muchos aspectos de la vida hemos analizado, hay momentos en que el conocimiento científico sí explica, pero ese mismo hecho en la cultura indígena tenemos otra manera de entenderlo y explicarlo. Y tiene sus propios procedimientos y no funciona con los mismos métodos del conocimiento científico. Entonces, si solamente nos parametramos y decimos, porque esto no es producto del conocimiento científico, no se ha utilizado los métodos científicos para poder elaborar tal teoría y por lo tanto no es válido, no encontramos el diálogo de saberes. Pero si nos damos cuenta que los conocimientos o la sabiduría de los pueblos tienen una forma de construir muy diferente, una forma de acceder a ese conocimiento muy distinto también, pero es de suma importancia, entonces sí podemos complementarnos. Yo, por ejemplo, decía, escuchamos un rayo, un trueno, desde el conocimiento científico podemos decir de repente que ahí hay energías que se chocan, puede haber un montón de explicaciones, pero desde una cultura indígena amazónica, tranquilamente yo podría decir, haciendo la lectura de estos truenos, digo, aquí va a haber enfrentamiento entre dos naciones y posiblemente una de esas naciones es la que va a quedar como vencedor. Esto, por ejemplo, la ciencia no me lo puede demostrar, puede tener otro tipo de explicación. Entonces, sin apagar a los demás, sin desmedro de los demás, cuando tratamos de aprovechar de manera respetuosa la manera de interpretar, entender la vida de la otra cultura, yo creo que podemos fomentar el diálogo de saberes. Muchas gracias, Alejandro. Además, ese sonido que tienes de fondo nos inspira. A mí, en lo personal, me llega al alma y me conecta con la tierra. Muchas gracias, muchas gracias. Moisés. Bien, buenas tardes. Bueno, también de Perú, Jaén, Cajamarca, zona norte. Bien, la pregunta dice cómo creo que podemos fomentar el diálogo de saberes en nuestro territorio, ¿no? Entonces yo creo que partiendo desde mi rol como profesor, como docente en el aula, es generando esas oportunidades, ¿no? En igualdad de condiciones. Porque, por ejemplo, yo trabajo acá en un área, un pueblo joven se llama acá, y entonces en ese pueblo joven tenemos estudiantes aguajún. Y entonces en ese contexto no se le debe marginar, ¿no es cierto? Porque hablas con esta tonalidad o con este acento, ¿no? Sino que se le brinda las mismas condiciones para que el niño pueda explicar, para que el niño pueda participar, organizar los grupos, visitar otras aulas, en iguales condiciones. Desde mi rol, ¿qué puedo hacer? Es brindar oportunidades, ¿no? De repente ya como ciudadano, en mi cuadra, por ejemplo, donde vivo, ahí de repente un poco lo que puedo hacer, todos somos de diferentes lugares, pero por ejemplo, cuando se celebra el Año Nuevo, ¿no? Todo el mundo sale a la calle, todo el mundo pues, hace ahí muchas cosas y todos nos unimos ahí en ese grupo, ¿no? Y no estamos diciendo, mira, esto es así o no me parece o esto no, sino que todos disfrutamos ahí. Es una interculturalidad que se vive, ¿no? Pero mi rol en el aula es brindando la oportunidad. Eso quería opinar. Muchas gracias, Moisés. Karina, muchas gracias. Sí, me quedé pensando en lo que decía Alejandro, ¿no? En esta también necesidad de respetar entre las culturas, pero fundamentalmente me quedo pensando cómo partimos, digamos, por dónde empezamos.
Y en mi experiencia, en mi trabajo, en la organización en la que estoy, yo trabajo actualmente en FAO, y es una temática que estamos comenzando a indagar entre algunos equipos que están especializándose en eso, pero me parece que es fundamental que tanto los políticos, los gobiernos, las organizaciones de diferente tipo, primero tengan comprensión de qué significa. Que los mismos políticos puedan ser sensibles a esta comprensión, porque si no partimos desde esa mirada que tenga digamos, un contexto más institucional, más de gobierno, más de política pública, eh, nos va a costar mucho más esfuerzo si solo somos los ciudadanos o los que tenemos la buena voluntad de trabajar sobre el tema. Creo que un esfuerzo interesante puede ser el abordaje de estas temáticas en contextos de formación académica, en contextos de gobierno, en contextos de organizaciones, digamos, a nivel mundial o a nivel país, da lo mismo, y sobre todo en contextos de educación. Formar también a los docentes en esto para que los docentes puedan transmitir a los estudiantes y a los papás, a las familias. Entonces creo que es multidireccional, pero creo que tendríamos que trabajar bien desde arriba para que haya una comprensión a fondo, ¿no?, de eso. Muchas gracias, Karina. Mientras alguien más se anima, fíjense la riqueza que estamos teniendo en este diálogo. A mí me encanta el poder constatar que cuando nos juntamos a escucharnos con un propósito y cuando nos juntamos desde la equidad, logramos verdaderamente ponernos en sintonía para generar respuestas a lo que nos pasa. Entonces nos decía Alfredo, si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo hacemos? Entonces fíjense que esto es, como decía Karina hace un momento, es multidireccional, es multidimensional. Esto pasa por una primera dimensión de autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es mi cultura? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Cuál es mi territorio? ¿Cuáles son mis sonidos? ¿Cuáles son mis olores? En Colombia, donde infortunadamente tenemos una de las tasas más altas del mundo en desplazamiento interno, yo he tenido posibilidad de trabajar en comunidades aquí, cerca, en Bogotá, de personas que han sido desplazadas. Bogotá es una ciudad andina que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, donde hace frío. Personas que llegan de la llanura del Océano Pacífico. Personas que están acostumbradas a un tipo de ropa liviana o a veces casi que no tienen. Llegar aquí a una ciudad fría, con unas condiciones climáticas distintas y tener que abrigarse y ponerse ropa encima, el impacto de eso en el cuerpo. Entonces esto tiene una dimensión que pasa por mi cuerpo, el cuerpo que soy, no que tengo, sino el cuerpo que soy ahora. ¿Cómo me relaciono con el territorio? ¿Cómo me relaciono con la lluvia, con el viento, con el sol, con el trueno? Como nos decía Alejandro. Entonces esa primera dimensión de autoconocimiento es fundamental. En la medida en que yo me siento orgulloso de quién soy, de que esté yo bien anclado en mis raíces, yo puedo desde mi lugar poder entablar un diálogo con el otro en condiciones de equidad. A lo mejor el otro no me ve como par, a lo mejor el otro me ve como inferior, a lo mejor el otro me ve y me juzga porque no me he visto igual, porque mi acento no es el mismo, porque la forma en que llevo el cabello no es la misma, estandarizada, sino es propia de mi cultura. Eso es tema del otro, en principio. Yo, en la medida en que primero esté orgulloso de mi raíz y me conozca en esta dimensión de autoconocimiento, puedo ocupar mi lugar. ¿Para qué? Para darle el lugar al otro. Empieza el diálogo con la otredad. ¿El otro de dónde viene? ¿Cuál es la historia del otro? ¿Cuáles son las emociones del otro? ¿Qué siente el otro con la lluvia? A lo mejor al otro, para la lluvia significa pues que le tocó llevar el vestido a la lavandería porque se mojó. Pero a lo mejor para mí la lluvia significa un contacto con la tierra, un contacto maravilloso con el cielo que me nutre. ¿Cómo puedo hablar eso? Entonces, en esa otredad empieza el reconocimiento de las distintas lenguas.
Nuestros países de América Latina son multilingüísticos. Nomás en Colombia, para decirles un dato básico, tenemos 74 lenguas reconocidas, 73 lenguas distintas al español. Claro, el español es el hegemónico. En Costa Rica, en Guatemala, que el 95% de la población es rural y es indígena maya, hay alrededor de 24 dialectos mayas. Hay maya quiché, hay maya ixil, pero el dominante es el español. Porque las políticas públicas, a propósito de lo que nos mencionaba Karina, para entrar a otra dimensión, se establecen en español y se establecen desvinculadas de los territorios. Se establecen en escritorios en lugares distintos geográficamente y culturalmente y emocionalmente de la mayoría de la población. Esto tiene que ver con nuestras democracias también. Esto tiene que ver con a quienes elegimos como representantes. Esto tiene que ver con en quienes depositamos nuestra confianza o en cómo tenemos una capacidad organizativa local y regional de movilización social para poder defender nuestras culturas. Esto, como bien lo anotaba Karina, que es multidireccional, yo digo que es multidimensional, pasa entonces por el autoconocimiento, por el conocimiento del otro, por la dimensión económica, porque efectivamente Jairo nos decía hace un momento, pero si hay migración del campo a la ciudad. Si aquí los campesinos no tienen cómo sacar sus productos a la carretera, porque a veces ni carreteras hay. Entonces hay una dimensión económica, hay una dimensión que tiene que ver con la salud. Ahorita que estamos en estos procesos de pandemia, nos relacionamos distinto con el COVID si yo hago parte de la etnia Awá o si hago parte de los anglófonos de Providencia en Colombia, en el Mar Caribe, o si hago parte de alguna etnia amazónica en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Venezuela. Nos relacionamos distinto con los procesos de salud y enfermedad. Y ahí está la riqueza. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hacemos en el aula de clase? Y también nos lo decía ahorita tal vez Alejandro, bueno, no recuerdo si Alejandro o Moisés me perdonarán. Aquí tenemos este gran problema. Moisés nos decía, aquí a todos los tratamos por igual. ¿Pasa eso en todas nuestras escuelas? ¿Somos capaces de generar eso en todos nuestros espacios de aprendizaje? Y Marlene Estela levantó la mano. Adelante. Gracias, qué pena hacer aquí aguafiestas, pero es que solamente te quedan 5 minutos. Gracias. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, quiero que dediquemos estos 5 minutos así, no cerrar, porque esto no se cierra. En la complejidad no hay cierres, en la complejidad hay aperturas. Lo divergente es lo que nos permite generar múltiples respuestas en todas estas dimensiones. Entonces, desde esa premisa de las aperturas, me interesa que nos quedemos con más preguntas que con respuestas. Entonces, me gustaría que quien quiera compartir con qué pregunta se queda, porque seguramente esa pregunta que la hace desde su territorio, desde su etnia, desde su lugar de trabajo, desde su historia personal, nos puede enriquecer a todos. ¿Con qué preguntas nos quedamos a propósito de la interculturalidad compleja? Que a propósito no es una sola interculturalidad, sino son muchas interculturalidades. Me gustaría que pudiésemos anotar esas preguntas para que nos quede como reflexión. Y quien quiera levantar la mano y compartir su pregunta, bienvenido. Digo, bienvenida usted, tú y tu pregunta. Moisés. Bueno, tengo una pregunta acá. ¿La interculturalidad es una forma de vida? Qué buena pregunta, Moisés, qué buena pregunta. Podría ser, aquí yo me aventuro a dar una respuesta, pero son múltiples respuestas. Chévere que esa pregunta la hagas tú en tu territorio
con tus compañeros, en los espacios donde estás? Yo creería que sí, y que en la medida en que sea una forma de vida que lo llevemos a la cotidianidad, podremos tener mayor armonía, mayor convivencia y mayor contacto desde el amor. Muchas gracias por tu pregunta, Moisés. ¿Alguna otra pregunta que se abra aquí, que nos permita seguir pensándonos o repensándonos desde la complejidad y la interculturalidad? Yo también quería hacer una pregunta. ¿Interculturalidad aún no tenga... ¿Sí? ¿Puedo? ¿Está escuchando? Sí, Alfredo, adelante. ¿Qué hace que la interculturalidad, sí, qué hace que la interculturalidad aún no tenga ese espacio, ¿cómo se llama? Ese espacio de respeto entre todos. Buenísima tu pregunta, Alfredo, y eso tiene que ver con algo que nos comentaba Karina, que es la voluntad de los gobiernos y la voluntad de nuestros dirigentes, de nuestros políticos. Si seguimos construyendo desde la colonialidad, si seguimos construyendo desde lo hegemónico, o si nosotros podemos empezar a abrirnos espacios para el diálogo de saberes. Las transformaciones sociales no las hacen los que están contentos con el statu quo. Las transformaciones sociales las hacen quienes estamos en otros lugares, en otros espacios distintos a lo que generalmente nos manda la cultura. Alejandro, gracias por tu pregunta. Adelante. ¿Cuál es? Sí, la pregunta para mí sería, ¿la interculturalidad es una posibilidad, es un proceso en construcción? Justamente a lo que decía el compañero anterior, para que sea una forma de vida en la diversidad. Lo que usted decía al inicio, yo lo rescato bastante, tiene que ver bastante esto del autoconocimiento, porque si no nos conocemos, si no conocemos la historia, la manera como se gestan los conocimientos, cómo se hacen los conocimientos, cómo accedemos a nuestros propios conocimientos, fácilmente podemos llevar a la alineación aceptando todo lo que es conocimiento de otra parte. Pero si nosotros conocemos muy bien y estamos fortalecidos con nuestra identidad, también podemos hablar desde nuestro lado sin chocar con los demás, sino para poder ayudar a entender esta compleja vida desde los aportes de distintas culturas. Eso es lo que yo podría decir. Gracias, Alejandro. Si hay alguna otra pregunta, si no, vuelvo a compartir pantalla. Karina tenía regalitos, yo también tengo un regalito. Un regalito que no es mío, un regalito que tomo prestado, un regalito que permite que estemos juntos. No sé si se ve la... ¿Estoy presentando o no? Sí, se ve tu presentación. Ok, Sí, entonces, este es el regalito. No tiene volumen. No se escucha. Qué pesar. Voy a contar con ella. Yo lo paso. Vale, pásalo. Yo lo paro acá. Es la gran Mercedes Sosa. Y deja de compartir para que Iván pueda pasarlo. La gran Mercedes Sosa, que visionaria, bueno, y como tantos, nos invita a la unidad. Nos invita a que nos reconozcamos. Volumen. Iván, volumen. Sí. A ver, ¿no se escucha? No. No. Oh. No se escucha. A ver, de nuevo. Un segundo. Pero tenemos mucho que aprender de lo que nos dijo Karina para que los apoyos y los recursos nos funcionen en las presentaciones. Al momento de poner presentar, digamos, compartir presentación, hay que activar un botoncito abajo para el audio, ¿no? No sé si lo hicieron. Así es. Ya. Ahí está. Salgo a caminar. Y si la podemos cantar, cantémosla. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y
anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Alto Perú, Sol de Alto Perú, no hay soledad. Besa mi Chile subo desde el sur, hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer, ya está ya. Vamos juntos. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción. Canta conmigo, canta libera tu esperanza, todas las manos, toda la sangre puede ser canción del viento. Canta conmigo, canta latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Con este mensaje de interculturalidad, con este mensaje de unidad, con este mensaje de amor, con este mensaje de totalidad, para que podamos, esto es una invitación a que llevemos este mensaje de unidad, de armonía a nuestros espacios de aprendizaje, de reconocimiento del otro, con su cultura, con su espiritualidad, con su relación con la tierra. Que este proceso que estamos iniciando en todos nuestros países de América Latina dé frutos grandes y que ojalá que en el próximo L podamos dedicar un gran espacio a la interculturalidad y que tengamos ejemplos de cómo lo venimos logrando. Muchas, muchas, muchas gracias. Abrazos inmensos. Todo mi cariño. Muchas gracias, Muchísimas Eduardo. gracias. Gracias, Eduardo. Ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y entonces ahora, pues de verdad, perteneces al CBL, te queremos agradecer a nombre de todos por este rato, por esta despedida o por digamos, con esta apertura que acabas de hacer, para que todos nos quedemos, como decimos en Colombia, con la pulguita en la oreja, ¿no? De qué vamos a hacer, qué vamos a implementar, cómo lo vamos a lograr. Entonces, ahorita yo los quiero a ustedes invitar